Querido doctor José Rubén Riojas, paisano de Sabinas, Coahuila, que ahorita, ¿cuánto llevas en Monterrey? No, al Monterrey llegué yo desde el siglo pasado, por ahí Llegar, desde el 84 llegué a Monterrey. estudiaste la carrera. Estudié la carrera aquí en Monterrey y la maestría aquí en Monterrey en desarrollo organizacional. Sí. Y bueno, para que la gente sepa, aparte de somos paisanos, tu hermana fue mi coordinadora del Infraganti durante muchísimos años, de Ciudadano Infraganti, y tu familia y mi familia, pues casi somos de la misma tierra. Yo vengo de los Riojas de Palau y tú eres Riojas de Sabinas, entonces algo ha de haber ahí de... La raíz está en Monclova, de todos los Riojas, que fue cuando llegó el primero. Luego te cuento esa historia que es súper interesante. Sí, El primer Riojas que llegó hoy es muy famoso porque llegó jugando el papel del inquisidor. Y inquisidor. hubo una cacería de brujas en Monclova en aquel entonces y él fue el principal protagonista. Luego platicamos de eso porque le Luego, sé mucho. eso sería interesante. Pero mi abuelo era Porfirio Cadena Riojas. Ajá, Entonces, por eso te digo que siempre le he dicho a tu hermana que algo tenemos que ver. sí, con toda seguridad. ¿La especialidad es resiliencia o qué vendría siendo, José Rubén? Pues para lo que quisiera platicar contigo y para la gente que nos ve es para tocar el tema de resiliencia, sí, que en cualquier tiempo de la vida, pero sobre todo en tiempos difíciles, es algo de lo que debemos echar mano, ¿no? ¿En qué consiste? Mira, la resiliencia es un concepto aplicado a las ciencias de la conducta que tiene poco tiempo de conocerse. De hecho, la aplicación en las ciencias de la conducta es por ahí de los 80, ¿no? Lo pongo primero en términos muy llanos. Esta resiliencia ha sido entendida como la capacidad, por ponerlo en un ejemplo, de caerte y levantarte, ¿no? Así fue como empezó en bruto. La resiliencia como palabra viene del latín resilium, donde resilium significa regresar o volver de un salto. Y la resiliencia en sí es un término que en su inicio no estaba considerado en aplicación en el ser humano. La primera vez que se conoce algo era resiliente era los metales. Dentro de la tabla periódica hay algunos metales que son metales resilientes. ¿Vuelven a su estado original? Sí, el herrero que nos hace un protector de ventanas, Uh-huh. calienta el metal, lo dobla, lo enfría y ya tenemos un arquito, ¿no? Pero encontraron este tipo de metales que los calientas, los doblas, los enfrías y regresan a su forma original, rebotan o regresan. Por eso, la primera vez que se utilizó esta palabra de resiliencia era para denominar a los metales resilientes, que Okay. eran capaces de regresar a su forma original. Y ya después, pues se lleva a las ciencias de la conducta entendiendo esta capacidad del ser humano, primero lo pongo en la forma más simple, de superar las adversidades. Eso sería la forma más simple de entender la resiliencia, que poco a poco se le ha ido avanzando en su descripción y definición y al mismo tiempo va aportando más herramientas para poder ser más resiliente. Ahorita la gente que nos está escuchando, pues realmente está viviendo un momento muy difícil, no solo en nuestro país, sino en todo el mundo. Por eso me Ajá. interesaba que nos platicara. Aplicarlo en la pandemia, ¿cómo sería en primer término? Mira, lo primero es entender que todos somos resilientes. Okay. Aunque el término sea nuevo, no quiere decir que tú tengas que hacer algo muy específico, sino tienes que entender que tienes la capacidad de ser resiliente. Okay. Para mí, la resiliencia es como un músculo, ese músculo con el que todos nacemos y que en la medida en que un atleta, por ejemplo, lo trabaja mucho poco a nivel de alto rendimiento, ese músculo se vuelve sobresaliente. Es lo mismo, hay que entender que esta resiliencia la tenemos que trabajar. Nosotros es como si fuéramos por la vida como en una expedición, ¿no? Como en un viaje, una aventura. Y en esa aventura te acompaña tu mochila. Y en la mochila tú tienes lo necesario o no para hacer frente a la vida. Y lo primero que tienes que hacer es abrir la mochila y ver qué traes. Y entonces, seguramente por la formación que tenemos, somos más o menos resilientes, pero todos somos resilientes. Entonces, lo primero que yo invitaría a la gente es a entender que todos podemos echar mano de nuestras herramientas de la mochila de la vida, en donde seguramente hay varios componentes de la resiliencia para hacer frente y para salir adelante, ¿no?
Lo que no se vale es decir, ya me llevó el carajo, ya me vencí, siempre he sido débil, no puedo salir adelante. Eso es lo primero que encontraríamos como una antirresiliencia, ¿no? Okay. La resiliencia, y déjame irme un poquito hacia atrás en este desarrollo, porque para mí es muy útil del término del concepto. Te decía que originalmente era la capacidad del ser humano de enfrentar adversidades. Sí. Pero poco a poco fueron encontrándole aplicaciones y bracitos nuevos a la resiliencia, y hoy por hoy se define como la capacidad del ser humano de anticipar y prevenir las adversidades. Okay. Pero y también después de salir fortalecido de ellas. Entonces ya no es nada más me caigo y me levanto, sino si puedo, no me caigo. Y si me caigo, que no me caiga tan feo. Y si me caigo y me levanto, que aprenda de por qué me caí para no volverme a caer igual. Okay. Entonces, esta analogía más o menos va por ahí, ¿no? ¿Qué puede hacer la gente en estas épocas de pandemia sin meternos mucho en los recovecos de la resiliencia? Pues, por ejemplo, puede hacer memoria y decir, a ver, en mi vida, ¿cuándo he pasado situaciones difíciles y qué me ayudó a salir adelante? Pasa también con la gente que cree que la resiliencia es como un extinguidor detrás del cristal, ¿no? Y que solamente se utiliza para casos de súper emergencia. Y no, un niño en el patio de la escuela, ahorita no está suspendido, pero tradicionalmente necesitaba resiliencia cuando se burlaban de él, cuando le decían algo, cuando jugaba fútbol y en la portería y jugaba de portero y cometía un error. La resiliencia la hemos formado durante toda nuestra vida con pequeñas y pequeñas respuestas. Entonces, por eso es que digo que si le buscamos un poco, seguramente todos somos mucho más resilientes de lo que pensamos, porque toda la vida nos hemos estado enfrentando a situaciones chiquitas como la que de niño yo quería algo y me dijeron que no, y lo supe manejar bien o no, hasta grandes como pérdidas, rompimientos, situaciones económicas, terremotos, pandemias, etcétera, ¿no? Esos son como los exámenes finales de corte semestral, pero es materia en la que nos ponen examen diario. En la mochila todos traemos varias herramientas que nos sirven en la vida que son derivados de la resiliencia. Ahorita ya componen la resiliencia. Componen la resiliencia. Ajá. Ahorita ya nos dices una introducción a la resiliencia. Podemos seguir charlando después contigo en otras ocasiones y tocar parte de esas herramientas que componen la resiliencia. Con todo gusto. Hay diferentes esquemas de cómo describir la resiliencia. Hay algunos que ponen 4 pilares, pero hay algunos que describen 40 herramientas para ser resiliente. Entonces, pues yo lo que quisiera es poder compartir herramientas muy útiles para que la gente diga, yo puedo, entiendo que soy resiliente y que puedo ser todavía más resiliente, pero además que entiendo que a mi cuidado tengo a mis hijos y los debo hacer resilientes, o a mis sobrinos, o a mi pareja, o etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hoy la que yo dejaría como una herramienta práctica es revisa aquellas situaciones de tu vida en las que has enfrentado adversidades y las has sacado adelante y analiza por qué sí pudiste. Okay. Y has hecho mano de eso otra vez, ahora que nos está tocando vivir este examen semestral, pero sorpresa además que nos cayó. Gracias, Rubén. Al contrario, gracias, Oscar, para servirles. Será un placer compartir con mi auditorio esas herramientas que poco a poco nos vas a ir dando. El gusto será mío, gracias.